Así es, el Día de Muertos y sus significados o sus pues también formas de apreciarse, vivirlo e identificarse. Para profundizar sobre esta conmemoración nos acompaña en el estudio de Interfaz el doctor Elio Masferrer Can, doctor en antropología y profesor investigador emérito de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Es un placer poder platicar pues de una visión antropológica, académica, pero también seguramente que le causará a usted emoción, atracción, este tipo de celebraciones, no nada más desde la trinchera académica. Pues para empezar me gustaría pues eso, ¿cuál es su perspectiva antropológica, histórica? ¿Qué significado tiene el Día de Muertos para los mexicanos, pero pues también para el extranjero? ¿Cómo se visualiza desde dentro y cómo se visualiza desde fuera? Lo que sucede es que la Iglesia Católica se instala en el continente como resultado de la conquista y entonces tiene que negociar con las culturas que estaban. Sí. Los antiguos mexicanos planteaban que los muertos de muerte natural, digamos, se iban al Mictlán. Los que se ahogaban o tenían enfermedades acuáticas, les decían, al Tlalocan, y los que morían en la guerra acompañaban al sol desde que salía hasta el cenit, y las mujeres que morían en el parto acompañaban al sol del cenit hasta que se ocultaba. Y luego el sol, ellos tenían la noción de un sol nocturno que giraba alrededor de la Tierra, y en ese sol nocturno iluminaba el Mictlán y el Tlalocan, que era un sol más débil, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, en realidad, los que estaban en el Mictlán o en el Tlalocan no iban a tocar el arpa ni subirse a una nube, como es la visión sí, cristiana tradicional, sino que iban a trabajar para los dioses. Y entonces tenían cierta materialidad, y había que llevarle los alimentos, etcétera, como si usted estuviera en la cárcel, ¿no? O sea, que hay que llevarle cosas. Entonces, llega el cristianismo, que tiene una noción de un alma intangible, inefable, etcétera, pero la gente no cree en ese alma europea, sino que sigue creciendo en el alma mesoamericana. En esa perspectiva es la peculiaridad de la celebración del Día de Muertos, o incluso de los entierros en México. Le pueden llevar mariachis, etcétera, ¿no? Incluso la novena y todo este tipo de rituales para que el alma se vaya y no sea que se quede en una situación intermedia, y puede ser un personaje amenazante como la Llorona y cosas así. Entonces es la fusión de esta tradición mesoamericana con el cristianismo. Por eso es que se ponen los senderos de Cempasúchil, los alimentos favoritos en el altar, para que el muerto que está ahí en el Mictlán o en el Tlalocan vea que sí se están acordando de él, ¿no? Claro, este es el asunto. Y los niños que morían antes de nacer, o sea, durante el embarazo o el parto, en realidad no morían, sino que iban a un árbol que los amamantaban, y ese árbol que los amamantaban, luego los dioses le encontraban ubicación en otra mujer. Claro. O sea, no había la noción de que de alguna manera era parte de lo sexual tener el hijo, etcétera. No sabían genética. Pues sí, una forma muy diferente de ver la muerte, ¿no? De aquel entonces, sí, en nuestra actualidad. ¿Por qué se ha convertido en una tradición tan colorida y sobre todo tan arraigada en los mexicanos? Como bien usted nos mencionaba, se mezcló también con las creencias coloniales y ha llegado hasta nuestros días pues fortalecido y con otros muchos elementos que se han combinado en esta fiesta. Porque tenemos, en la cultura mexicana le damos mucha importancia a la familia. Entonces, no son cualquier muerto el que viene, sino que son sus seres queridos, con los que los mexicanos consideramos que esos seres queridos están en el cielo y están alertas a lo que nos pasa aquí en la tierra, y entonces de alguna manera están velando por nosotros, y le iremos a hacer compañía cuando también nos toque, ¿no? Entonces, en esta perspectiva,
no tiene por qué ser un día de tristeza, sino es la fiesta, que justamente es el día que usted se encuentra con sus seres queridos, que lo vienen a visitar una vez al año, y entonces tiene que hacer una buena celebración, no puede ponerse triste. Claro. Claro. Y creo que lo más icónico dentro de estas celebraciones es la calavera, ¿no? Obviamente, pues tiene que ver una cuestión directa con la muerte, pero ¿por qué se le ofrenda tanto a la calavera? ¿Por qué se utiliza tanto la calavera cuando podría ser una referencia, pues más bien de olvido o de, en la actualidad, de cremación o de entierro? Pero la calavera para la época prehispánica, pues era el elemento de referencia. Bueno, antes no había crematorios, ¿no? O sea, entonces debemos entender que las costumbres tardan mucho en cambiar y además también hay resistencias culturales a la cremación, justamente porque implica la destrucción del material óseo y entonces ahí es donde se crea un ritual de otra calavera que sigue permaneciendo, como es... entonces vienen estos regalos que podemos hacer, etcétera. De alguna forma es como plantear una amistad eterna. O sea, hay toda una noción de amistad, somos cuates, mis cuadernos, etcétera. Entonces, esta noción de amistad se refleja o se refrenda con que somos amigos para siempre. En esa perspectiva no tiene nada que ver con el uso de la calavera en otros contextos culturales, ¿no? Claro. Entonces sí hay que ser muy cuidadoso. Y además hay otro componente muy interesante de la celebración del Día de Muertos de los mexicanos, que es el componente de alguna forma irónico, ¿no? El componente gracioso, burlón, como que nos burlamos de la muerte, hacemos estas calaveritas en donde hablamos de las características específicas de una persona, sus defectos, y así festejamos su vida y su muerte. Me gustaría que al regresar de este corte nos platicara un poco de por qué esta sátira que se utiliza en la tradición mexicana de la muerte, doctor, si le parece bien. Hacemos una breve pausa y regresamos con esta interesante charla sobre el Día de Muertos. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz. Estamos platicando con el doctor Helio Masferrer Can. Él es doctor en antropología y profesor investigador emérito de la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, yo preguntaba un poco sobre este componente irónico y de festejo, de burla que tiene la muerte, pero en el corte también nos explicaba un poco más de cómo es que estos íconos que ahora celebramos tanto durante las fiestas de muertos, como son la calavera, la catrina, todas estas formas de festejar, estos vestidos, ¿no?, que son muy tradicionales de la colonia, etcétera. Realmente es un sincretismo de culturas que lograron de alguna forma también darnos una identidad a esta raza mexicana, que es una raza mestiza, colonial, que tiene muchas mezclas, doctor. Sí, en definitiva, lo que hay que entender es que en el censo de 1895, el primer censo general de población que se hace en México, más de la mitad de la población no hablaba castellano o español. Y el 90% de los mexicanos eran analfabetos totales. Y solo eran alfabetos el 10% que podía afirmar, ¿ya? Entonces, pues se produce la Revolución Mexicana y se desarrolla la Escuela Rural Mexicana, que tiene como estrategia alfabetizar masivamente a la población y tratar de implantar el castellano, el español como lengua franca. Entonces, en ese contexto hay una suerte de cambio cultural muy importante, porque la población de los distintos grupos étnicos de México, que tenía su propio ritual de muertos, entonces aparece esta construcción del Día de Muertos y otras cuestiones, ¿no? No solo, bueno, claro, hoy estamos Día de Muertos, ¿no? Entonces aparece esto como una estrategia para construir el nacionalismo mexicano, y en realidad uno de los elementos fundantes es Posada. O sea, José Guadalupe Posada, no hay mayores antecedentes, sino que realmente él crea un elemento identitario
nuevo, que es esta nueva forma de relación con la muerte, que hay que tener claro que no es... también cuando usted maneja con ironía o... es una forma de negociar con la muerte, claro. No es necesariamente que la gente está que no de duelo, fiesta, claro. Sino es decirle a la muerte, aguanta un poco, dame más chance, ¿no? Y entonces vamos a hacer cuates, ¿no? Y entonces negociemos. Y entonces es una construcción en realidad del siglo XX, pero resultado de la fusión de distintas tradiciones culturales, tanto las tradiciones europeas, africanas, como amerindias, ¿no? Indígenas. Claro. Hemos visto en los últimos años, quizá en la última década, muchas formas de que el extranjero se involucre o quiera o se interese por nuestras tradiciones. ¿Cómo es ese choque? ¿Cómo será ese choque en pleno siglo XXI para que un europeo diga qué está pasando en México con esa forma de celebrar, ¿no? Ahora que se ha masificado, que se ha pues llevado a muchos aspectos, desde el cine, desde el teatro, desde la literatura, nuestras tradiciones mexicanas? Lo que sucede es que hay un cambio muy fuerte de las costumbres en Europa. Y en Europa hay una crisis de las religiones tradicionales, del cristianismo, el catolicismo, el luteranismo, las iglesias reformadas, etc. Entonces, como resultado de la crisis cultural en Europa, después de las 2 guerras mundiales, etc., en este momento se están cerrando iglesias, se venden iglesias, templos, conventos, para fines de para lo tipo, que sea, ¿no? porque no hay feligreses, ¿no? Sí. Entonces, también hay en el mundo europeo la búsqueda de nuevas respuestas culturales, y en esa perspectiva ellos, bueno, es la explicación del turismo. Claro, claro. Y entonces claro. pueden ir a Bali, a Asia, a Indonesia, a otros lugares. Y también México es una potencia cultural, o sea, Sí. no podemos olvidar que nosotros tenemos alrededor de 4 millones de turistas culturales, o sea, realmente somos un polo cultural propio, con mucha fuerza, y que vienen justamente a ver lo mexicano como un punto de referencia ante la crisis del primer mundo. Es cierto. Vienen para acá y otros lugares. Sí, es cierto. Desde esa perspectiva, doctor, ¿cómo debería ser la respuesta de los mexicanos ante esta cuestión que se nos pone todo el tiempo? Conservar, tratar de fomentar que esta tradición, y así como muchas otras que tenemos los mexicanos, pues de alguna forma se preserve, que los niños aprendan, que lo sigan fomentando, y qué tanto debe dejarse pues también influenciar por otras tradiciones que van poco a poco incluyéndose, ¿no? Como es el Halloween, como es otro tipo de cosas. En definitiva, estamos en una realidad de que tenemos contacto con muchas culturas. O sea, en definitiva estamos en el mundo de las redes sociales, la carretera de la información, el internet, etcétera. Entonces, no podemos dejar de lado que vamos a tener influencias de otras culturas. La cuestión está en que ver a estas otras propuestas desde nuestra óptica, desde nuestra perspectiva. Pero no tiene caso decirle a los niños que no salgan con su calaverita, ¿no? En definitiva, ¿qué están viendo en la televisión? No están viendo necesariamente televisión educativa, sino que ven otros programas con otras realidades. Sí. Y debemos ver esto como un enriquecimiento de nuestra cultura. O sea, no estamos cerrados, tenemos lo propio, pero también tenemos que aprender de los otros, ¿no? Claro. ¿Ya puso su ofrenda? Sí, claro. Pues le agradecemos mucho, doctor Helio Massarer Can, por haber estado con nosotros, poder haber
pues ampliado y profundizado esta interesante fiesta, que muchos la vivimos luego sin ton y son, pero no comprendemos bien, ¿no?, todo el significado, todo lo que hay detrás. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y pues también agradecerle a José Guadalupe Posadas el haber, ¿no?, existido y habernos permitido conocer esta otra realidad que gracias a su genialidad sigue existiendo y la seguimos viviendo. Y no se olvide llevar el mariachi a sus seres queridos. Claro que El sí. mariachi imprescindible y a veces hasta un tequilita ahí para cantar mejor. ¿Por qué Muchísimas no? gracias. Gracias, doctor. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con las entrevistas. Esto es Interfaz.